bastante larga. Ya espero poder terminarla en el tiempo que se nos ha dado. La primera parte es sobre emergencia, que es la coordinación y gestión de servicios de emergencia. La segunda parte es sobre manejo de emergencias y desastres, las diferencias que hay en zonas urbanas y en zonas rurales. La tercera parte es sobre alternativas de la hospitalización tradicional. Ustedes lo deben haber escuchado, no vivido, porque no han estado todavía en la temporada de COVID, donde se vio en esta parte de Latinoamérica una de las alternativas de la atención tradicional de hospitalización. El cuarto punto es acerca de la continuidad del tratamiento patológico inicial y el último es las relaciones de servicio hospitalario con el prehospitalario. Entonces, en el tema de emergencia, la primera parte sobre la coordinación y gestión de los servicios de emergencia, vamos a ver que la emergencia no fue creada en nuestro país, obviamente, no todo viene habitualmente de fuera. Entonces se vio más o menos que en el año 1911, en Estados Unidos, en Kentucky, se crea ya el sistema de emergencia. Está explicado obviamente en la parte de Europa, Madrid, por el Servicio de Urgencias de la Seguridad Social, y a nuestro país llega justamente en el año 1980. Hay literatura que habla sobre el hospital de policía y también hay literatura que habla del hospital Casimiro Ulloa. Pero el servicio de trauma shock se creó por primera vez en nuestro país en el hospital de policía, ¿no? Como dice ahí, en el año 83. La diferencia básica entre una emergencia y una urgencia, que ustedes ya deberían tenerlo claro, como alumnos de cuarto año, es que en la emergencia hay un riesgo de la vida del paciente, o que quede imposibilitado para poder realizar sus actividades cotidianas. A diferencia de la urgencia no requiere una atención tan prioritaria. Esa es la principal diferencia. ¿Cuál va a matar al paciente? La emergencia. ¿Cuál debe atenderse primero? La emergencia. ¿Cuál tiene que ir a la unidad de trauma shock? La emergencia. Esa es la diferencia, pero obviamente en nuestro país todo el mundo piensa que lo que tiene es una emergencia. Por eso vemos que los hospitales en el área de emergencia están repletos. De toda la cantidad de pacientes que ingresan a una emergencia, solamente un 10-20% habitualmente es realmente una emergencia. Entonces, el servicio de emergencia viene a ser aquella unidad, ya sea orgánica o funcional, que va a atender a un paciente que requiere una atención no solamente médica, sino también quirúrgica, y que debe trabajar 24 horas al día. La emergencia, lamentablemente, para los que hemos hecho la especialidad, no tenemos fines de semana, feriados, vacaciones, tenemos prerrogativas, ¿no? A diferencia de otras especialidades que sí cumplen un horario, ¿no?, de 6 horas. Nosotros estamos de turno. Ahora, la información que está aquí es la norma técnica 042 de emergencia, que hasta el momento no se ha cambiado. Este año se supone que va a cambiar, que es la norma técnica de emergencia. En nuestro país, a diferencia de otros países, solamente, se coloca en esta norma técnica el daño. ¿Qué viene a ser el daño? Es aquel comportamiento o compromiso del grado de salud de forma diversa. Este daño lo clasifica nuestro país en 4 niveles. El primer nivel es la emergencia real, o es una gravedad súbita extrema en el paciente que requiere una atención inmediata. La prioridad 2 es la urgencia mayor, la prioridad 3, urgencia menor, y la prioridad 4, una patología aguda. ¿Alguno tiene un ejemplo de cada uno? Un ejemplo de prioridad 1. No te escuché. Está habiendo un infarto de miocardio, pero obviamente cuando te llega la emergencia tú no vas a saber que es un infarto, ¿no? Va a llegarte un paciente, probablemente varón, a horas de la madrugada, con un dolor torácico retroesternal típico, opresivo, irradiado a la región mandibular o al brazo izquierdo, con otros síntomas como vómito, sudoración, palidez y acá. Sí, es una prioridad 1. Prioridad 2. Perdón, ¿no lo escuché? Una ACV, sí. Lo que se está tratando últimamente de hacer, porque ya desde que yo he terminado la residencia, más o menos hace 12 años, es de que ya tenemos
nosotros en la anteplaza, que ya Miguel lo conoce, es que tenemos un lapso de 4 horas y media para poder administrar una droga para que el paciente pueda recuperar su total movilidad y todo como antes de que hubiera tenido este evento. Entonces, los infartos son catalogados como prioridad 1. Infarto sospecha de infarto cerebral. ¿Cuáles son estos pacientes? Pacientes que estaban totalmente normales y que de un momento a otro dejan de movilizar alguna parte del cuerpo o dejan de hablar correctamente o tienen parálisis del rostro, por ejemplo. Podría estar en prioridad 1 y prioridad 2. ¿Quiénes estarían en prioridad 2? Por ejemplo, los abuelos, algunos, no sé si han tenido, ¿no? Que tiene un abuelito que se va a dormir y a la mañana siguiente nadie se da cuenta, se despierta después de 12 horas, lo deja dormir porque estaba muy somnoliento y se dan cuenta de que ya no puede caminar o balbucea o tiene una parálisis facial. Esa sería una prioridad 2. Ya está fuera del rango de tiempo para poder actuar, entonces puede esperar un poco más. ¿Por qué son prioridades? Porque, por ejemplo, la prioridad 1 es la atención inmediata. El paciente se cría y pasa a trauma shock. Prioridad 2, podemos esperar un periodo de 15 minutos a 30 minutos. Prioridad 3 debería ser atendido en un lapso de 2 horas. Y las prioridades 4 de 2 a 4 horas. Por los tiempos y por espera es que se ha clasificado así. Un ejemplo de prioridad 3. ¿Alguna? Tapa la cara. A ver. Prioridad 3. Una herida, un corte, un lumbago, una diarrea aguda, un cólico abdominal. Podría ser una prioridad 3. Prioridad 4. Perdón. Resfrío común. Un resfriado, dice. Ya. Una faringitis aguda, un resfriado, sí, podría ser dentro de la patología aguda menor. Ahora, la red de servicios de emergencia viene a ser, por favor, a los que están llegando más abajo. No los veo de acá si se van a poner a dormir. Hay espacios aquí adelante. La red de servicios de emergencia viene a ser el conjunto de todos los servicios de emergencia que van a estar organizados según su capacidad resolutiva y que va a estar interconectado no solamente por redes viales, sino también por una comunicación adecuada y oportuna que se establece para el beneficio del paciente. Ya, por ejemplo, yo que trabajo en el Hospital Barton, el Hospital Barton es un nivel 2-2. No tiene ciertas especialidades que tiene esa abogado, que es un nivel 3. Entonces, yo tengo mi emergencia, un paciente crítico, no tengo neurocirujano en la noche, ¿a dónde tengo que llamar? A ese abogado, porque él sí tiene un neurocirujano 24/7. Entonces, ahí me tengo que comunicar por esta red de emergencia. ¿Ok? Los niveles de atención de salud. He puesto en esta gráfica una comparación de los niveles por categorías, tanto MINSE, salud y Fuerzas Armadas. Se categorizan son 3 niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Se supone que en el nivel 1 es lo que van a hacer o en qué se va a enfocar, más que todo en actividades preventivo-promocionales. Hace poco se hizo una cuantificación de cuántos centros de salud pasan por prioridades existían en nuestro país. Alrededor de 26.000 centros y 8.000 nada más se encontraban en el nivel 1-2, que es donde ustedes van a ir probablemente en el Perú. Algunos van a ir a un 1-1. ¿Cuál es la diferencia en el nivel 1, que es donde casi la mayoría va a acabar? En el nivel 1-1 es aquel puesto de salud donde no hay médico, no ha existido médico. Puede ser que creen una plaza y ustedes vayan a ocupar y ese centro ya no se va a convertir en, no va a ser un nivel 1-1, sino va a ser un nivel 1-2. Es cuando ya hay un médico general, un médico serumista. En el nivel 1-1 solamente van a tener a una enfermera o un técnico. En el nivel 1-2 puede ser que tengan a obstetras, enfermeras y técnicos. Es donde ustedes van a ir. Claro, los que quieran tener 10 puntos para empezar. El nivel 1-3 es como un policlínico. Ahí van a tener algunos, no solamente un médico general, pueden encontrar otros médicos generales, hasta odontólogos. Y en un nivel 1-4 ya hay un centro de salud donde pueden haber internamiento de pacientes. ¿Qué tipo de pacientes? Las gestantes. ¿Por qué está en rojito o por qué lo he colocado en rojito desde el 1-4 para abajo? Porque a partir del 1-4
de acuerdo a la norma técnica, ustedes deberían atender pacientes en situación de emergencia, ¿ok? A pesar de que en el nivel 1-4 no hay todavía un área de emergencia, ustedes deberían poder atender a los pacientes en situación de emergencia. Todos los demás, centros desde el 2 hasta el 3-2, obviamente tienen otras especialidades, ¿no? En el nivel 2-1 y 1-4 es donde ya tienen el pool de médicos que más adelante les voy a nombrar. Ahora, es importante que ustedes se graben, porque la mayoría de ustedes cuando terminen el CELUM o va a ser médico de ambulancia o va a terminar en algún centro de salud. Todo paciente que les llegue a su centro de salud tiene que ser atendido si se encuentra en situación de emergencia. ¿Ok? No es que no tiene seguro SIS, o no tiene salud, o es venezolano, o tiene otra nacionalidad. No, se atiende a todo paciente que sea prioridad 1 o daño 1 en situación de emergencia. Luego de haber sido atendido y estabilizado, recién puede ser referido. No es que no lo atiendan, porque si no se van a meter en tremendo lío. Por favor, los celulares apagados. Siguiente, en el equipo básico es el personal médico que deben de tener ustedes ya, o van a tener, ¿no? En el nivel 1-4 en adelante. ¿Por quiénes está constituido? Por el médico de emergencias, el médico de medicina interna, un ginecobstetra, un pediatra, un anestesiólogo, y pueden haber otras especialidades de acuerdo a la casuística que tiene ese centro de salud. Habitualmente el jefe de la guardia, hasta la norma técnica que es esta de la 042, indica que el médico internista más antiguo debería tomar la batuta como jefatura de guardia, pero eso va a cambiar. Va a cambiar porque a partir de la norma técnica que sale este año, se supone que el médico emergenciólogo más antiguo o el que tenga mayor experiencia, mayor expertise, debería ser el jefe de la guardia. Por favor, a los alumnos que están viniendo para abajo. Hay varios huecos. Han llegado tarde, así que por favor, para abajo. Gracias. En los hospitales viene una lista con las ubicaciones de los médicos. Entonces, ¿quién es el responsable de ubicar a su personal médico de acuerdo a sus destrezas? Es el jefe de la guardia. Y esta ubicación debe estar publicada en el área de emergencia. ¿Okay? Para no solamente el conocimiento de todo el personal, sino también para el conocimiento de los pacientes y los familiares. Entonces, ahora vamos a ver la parte de la infraestructura de la emergencia. Es lógico que la emergencia no puede estar posicionada en un tercer piso, cuarto piso, segundo piso. Tiene que estar ubicada en el primer piso, con entrada directa a la calle y con una comunicación cercana, muy próxima a las unidades de cuidados intensivos, centro de laboratorio, centro de imágenes, patología clínica. Debería también, a raíz de los diversos accidentes que hay no solamente en nuestro país, tener un área que pueda ser expandida en situación de emergencia o de desastre. ¿Okay? Como cualquier otro trabajo, la emergencia también tiene dos tipos de área, un área administrativa y un área de asistencial. En la parte administrativa debe contar con todas estas áreas, ¿ya? Es importantísimo que vean que en la última parte debe haber un área para la Policía Nacional del Perú. Debería haber un espacio donde pueda llegar un agente policial. ¿Por qué? Porque como hemos visto en las emergencias en que han estado, donde yo he hecho referencia a Carrión, ahí a cada rato llegaban los baleados y los que querían rematar a los que llegaban baleados. Entonces, no solamente llegaban en el día, tarde, madrugada. Entonces siempre debería haber un lugar donde se posicione un agente policial, por seguridad del personal, obviamente, y de los pacientes. En el área asistencial son todas estas áreas que están acá. La principal es el área de triaje. Desde ahí van todas las demás, ¿no? Dependiendo del tamaño, dependiendo de la cantidad de pacientes que deban atender, se van a ubicar por diferenciados áreas. El área de triaje. El área de triaje es el área donde se va a clasificar al paciente, es decir, se va a indicar qué tipo de prioridad de atención merece. Si es una prioridad 1, triaje
debería mandarlo obviamente rápidamente a la unidad de trauma-shock. Esta área de triaje, ¿quién cree que debería realizar las labores? ¿Qué se hace en el área de triaje? ¿De acuerdo a mi grupo? ¿Ya? ¿Quién lo hace? ¿Sí? ¿Solo la enfermera? Ustedes conocen los hospitales, ¿verdad? Las emergencias. ¿Quién hace habitualmente triaje? En algunos el portero, en algunos los de seguridad, sí es cierto. ¿Quién? El área de triaje, como digo, es el área que va a indicar cuánto tiempo el paciente debe esperar. En nuestro país no todos los triajes tienen el mismo personal. Habitualmente es la enfermera. ¿Por qué no el médico? En otros países, algunos, hay médicos, pero la preferencia es de que sea una enfermera. ¿Por qué creen? No es porque escuchamos. ¿Por qué no deberíamos hacer nosotros el triaje? ¿Nadie? Ya he visto que en los lugares donde tiene un médico que hacer el triaje, el médico demora más tiempo y quiere atender al paciente en esa área en vez de priorizar su atención. Por eso es que debería ser una enfermera, porque la enfermera no va a hacer más que para lo que le estás diciendo que haga, ¿no? Tomar funciones vitales y clasificar. Por eso es que habitualmente debería hacerlo la enfermera junto con el personal técnico. El área de trauma shock o la unidad de reanimación es donde nosotros estamos. No en todas, ¿no? En algunas clínicas hay médicos internistas, pero es el área de los emergenciólogos de nosotros. Es donde, como se dice, las papas queman, ¿no? Donde llega el paciente grave, crítico y donde tenemos que salvarle la vida. Solamente deberíamos ver prioridades 1 o daños 1 en la unidad de trauma shock. Los tópicos de emergencia deberían ser diferenciados: tópicos de emergencia para prioridades 2, tópicos de emergencia para prioridades 3 o daños 3. Y además, en algunos hospitales, como en el Barton, también hay diferenciados mujeres de varones. A diferencia del Casimiro Yoga, donde trabajo yo, y también en el Carmen, a los que han estado por ahí, no hay un tópico diferenciado para mujeres y para varones, todos contra todos, ¿no? Tampoco hay ninguna cosa que los separe, pero debería ser diferenciado de acuerdo a la norma técnica. La sala de observación es el área donde van a estar aquellos pacientes que ya han subido, que han sido estabilizados y que requieren una observación de acuerdo a norma técnica máxima de 12 horas. Pero eso no se cumple, porque a veces los pacientes pueden quedarse 1, 2, 3 días, 4 días, 5 días hasta ser dado de alta, porque no hay otro lugar donde ubicarlo. ¿Okay? Esta sala de observación, si no hay problema, como los pacientes son críticos, no exigen que sea diferenciada. Ahora, es lógico que la unidad de emergencia deba tener todo un equipo, no solamente en infraestructura, sino también en equipamiento necesario y que se renueve, que tenga ya un compromiso de supervisión y de mantenimiento, ¿no? Para que a último momento no se estén malogrando y haya pacientes que no puedan utilizar los equipos. Además, debería haber una comunicación. Habitualmente el jefe de la guardia es quien maneja el teléfono y quien coordina con los otros ambientes, otras jefaturas, cuando hay requerimientos de los pacientes. Y debería existir un teléfono en el área de emergencia para los familiares de los pacientes. Esto es importante porque ustedes van a hacer el Perú. En la norma técnica y bueno, para conocimiento, ¿no? Todo paciente que les llegue y que no autorice un procedimiento que es mayor de edad y se requiera el procedimiento, deben ustedes comunicar al personal policial para que llame al fiscal de turno y puedan dejar conocimiento de que no desea que se hagan los procedimientos médicos o quirúrgicos que requiera para salvarle la vida. ¿Ya? Si es un menor de edad, con mayor razón se tiene que pedir que llegue un fiscal para que tome conocimiento, porque todo en pro de salvarle la vida al paciente. Ahora, si es que hay una herida, o un paciente con herida por arma blanca, o aquel paciente que tenía una herida por balas, siempre debe ser llamado al personal policial para que tenga conocimiento y tome datos, que lleven las balas
o un poquillo, el arma blanca que tenga el paciente, pero siempre debe haber comunicación con un miembro de la Policía Nacional. Y lo último, ¿no?, que es importantísimo, porque hay muchas cosas por eso, es que se dé información oportuna al familiar responsable del paciente. Hay ciertos casos en los que se da información primero al paciente. ¿Por qué clase de pacientes? Donde primero se le da información al paciente antes que al familiar. Una información bastante crítica, ¿no? Pacientes, por ejemplo, con infecciones, como el VIH, se les trata de dar información si el paciente obviamente está lúcido, correcto y todo, primero al paciente, porque hay ciertos pacientes que no desean que se les brinde información al familiar. Pero de todas maneras, se les explica que la información va a ser brindada a un familiar responsable. En cuanto a las referencias, como les dije al inicio, en el sistema de emergencia es todo un sistema, no es solo un hospital. Si hay algún paciente que yo no pueda manejar por mi capacidad resolutiva, debo hacer una coordinación llamada también referencia a otro hospital para que puedan manejarlo ahí. ¿Qué es lo que se requiere en esta referencia? ¿O qué documentación se necesita para poder hacer este traslado? Es primero la hoja de referencia que es esta es la que está en la norma técnica del sistema de referencias y contra referencias. Aquí, como ven, tiene que existir fecha, hora, hospital donde se encuentra el paciente, si tiene seguro o no, signos y síntomas, estado clínico, diagnóstico y cuál es la situación del paciente. Si está en buen estado, mal estado, o está realmente grave. Si es que nosotros vamos a referir un paciente a otro nosocomio, porque yo no puedo solucionarle el problema que tiene, porque obviamente el paciente o está en mal estado o está muy grave. Ahora, hay que tener mucho cuidado, porque nos ha llegado, hace poco a mí me llegó una paciente que venía de una clínica donde había estado 2 días, la operaron y ya estaba en estado de falla multiorgánica, llegó a la emergencia y falleció a los 20 minutos. Hay pacientes que no deberían ser trasladados, aunque yo no pueda resolver su problema en mi institución, porque corren el riesgo de que fallezca en el camino. Y esa va a ser mi responsabilidad como médico que lo transporta. Ya, este es el formato que deben tener, además de los documentos del paciente y del familiar, y lógicamente todos los resultados de la analítica que tengan, no solamente el análisis de laboratorio, sino también de imagen. El formato y los criterios. Obviamente yo no puedo resolver el problema, hay otro centro que sí lo puede resolver, hago la coordinación. Lo otro es, por ejemplo, en Barton, ¿no? A veces nos llegan pacientes que no son asegurados a Barton y tenemos que referirlos. Por ejemplo, pertenecen a Rebagliati o pertenecen a Almenara. Entonces se hace para esto la referencia. Obviamente no es que de acuerdo a la norma deberían ser aceptados los pacientes críticos en menos de 6 horas, pero eso no se cumple, a veces es más días como nosotros. Ahora, esta es la norma que les digo, ¿no? La norma del sistema de referencia y contrarreferencias de los establecimientos del Ministerio de Salud. ¿Quién es el responsable de hacer las coordinaciones de referencia? Es el jefe de guardia. En el caso, por ejemplo, de los hospitales MINSA, son los jefes de guardia o las oficinas de referencia, dependiendo si hay o no la oficina de referencia. En otros casos, el jefe de la guardia en coordinación con el médico tratante. Lo otro importante que deben sacar de acá, en este screenshot que les he sacado, es que la referencia se debe, para poder referir a un paciente, hay que informar al paciente y al familiar. Se debe tener un consentimiento informado de ello. Hay ciertos familiares que no desean que sean movidos los pacientes. Y obviamente sin autorización no se puede mover el paciente. Y además que lo lleven como paquete. Una vez que sea aceptada el paciente en el hospital destino, es que hacen la hoja de referencia, siempre se debe acompañar con los resultados que ya les mencioné, y debe ser referido por un personal responsable. No sé si ustedes sepan, pero existen tipos de ambulancia, justamente para el tema de referencias. Son 3 tipos de ambulancia. La 1 es la más básica, es para pacientes de alta o para pacientes que no necesitan más nada, es como un automóvil pero llevado de un hospital a otro. El tipo 2 debe haber un técnico
y un personal de enfermería, y en el tipo 3 deberían ir un personal especialista en emergencias, que nosotros, un médico, un paramédico y una enfermera. Y la tipo 3, que es como el Mercedes-Benz de los autos, debería tener un ventilador mecánico, debería tener equipo para manejo de vía aérea. Y esas son las diferencias. Entonces, una vez que nosotros hemos definido que nuestro paciente es crítico y no puede ir solo, obviamente, debemos pedir o solicitar una ambulancia tipo 3. Las ambulancias tipo 3 son bastante escasas, muy escasas. Son muy costosas y es que uno lo quiere pedir de forma particular. Varía su costo entre 3.000, 7.000, 10.000 soles dependiendo de las distancias. Así de caro es. ¿Qué más? Aquí, como les digo en la letra G, las referencias de los pacientes y emergencias idealmente deberían ser aceptadas, coordinadas en menos de 6 horas. Esto, como les repito, no se cumple siempre. A veces nos toma un poco más de tiempo. Y esto es importante, ¿no? En caso de fallecimiento del paciente durante el traslado, el paciente debe ser retornado de la unidad de donde fue enviado para que puedan hacer todas las coordinaciones para el certificado de defunción. Si es, por ejemplo, un paciente víctima de un accidente de tránsito, que por ejemplo les llevó a ustedes a su centro de salud y ustedes lo han estabilizado, aparentemente estabilizado, y lo quieren transferir a otro lugar donde lo puedan atender y fallece en el traslado, así el personal se lo quiere llevar y se lo deje a ustedes no pueden hacer ningún certificado de defunción. ¿Por qué? Porque si no se les deja en semejante lío. Todos los pacientes que fallecen por muerte violenta no se les debe realizar certificado de defunción. ¿Ya? Entonces van a hacer cero. Porque se debe investigar la causa, para eso debe hacer una investigación por la policía, lo tienen que mandar a morgue. Porque ustedes no saben de qué morir. Los documentos que deberían tener en el área de emergencia, todos importantes. Considero yo los más importantes el MOF, que es el Manual de Organización y Funciones, que va a indicar cuáles son las áreas, quiénes son los representantes de cada servicio, cada nivel, y el plan de emergencias y desastres del centro de salud, que me parece que la doctora Inés explicó, ¿no? Un hospital seguro es aquel hospital que debería responder a su máxima capacidad cuando ocurra un evento adverso. Entonces debería tener este plan de emergencia. ¿Por qué? Porque a veces los desastres, como sabemos, no ocurren durante el día o cuando nosotros queramos, sino ocurren en cualquier momento, puede ocurrir en la madrugada. Entonces debe estar identificado quién va a ser el responsable de cada área. ¿Okay? Los dos últimos, despierten, chicos, despierten. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta de la parte de emergencias? ¿No les quedó claro? Voy a hablar de esta segunda parte. Los que están durmiendo mejor bajan. La saca bien de chicos, bajan por favor. Si no tienen preguntas, vamos a seguir. O lávense la cara. Perdóname, sí. Por ejemplo, yo cuando era niño, me llevaban a la Universidad Estatal de Ciudad. Sí. Y ahí estaba mal porque supuestamente tenía peritonitis, pero no me quisieron referir. O sea, tuve que ir por mi cuenta hasta el hospital de Vitarte. Y el hospital de Vitarte ahí sí me hizo una referencia para nada. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué se debe hacer eso si no tiene referencia? ¿Tenías una peritonitis? No, no tenía. No, la familia había dicho esto. A ver, si es una peritonitis, el médico debería sí o sí se tiene que quedar en la emergencia y ser recibido. Eso me dijeron, pero si no ha sido una peritonitis. No, pero me dijeron que no era cuando estaban en la nada, en la mitad que no es una peritonitis. Normalmente aquellos pacientes, por ejemplo, que en mi caso, ¿no? Nosotros en Casimiro, por ejemplo, no tenemos unidad para cateterismo cardíaco.
en angioplastía. Me han llegado pacientes con un infarto de miocardio elevado, con 12 horas justo el límite para que yo administre el angioplástica trombólítico, justamente que tienen seguro social. Entonces, en esos pacientes, por ejemplo, porque yo sé que la referencia me va a demorar días, a veces semanas, converso directamente con el paciente y sus familiares, les explico de forma detallada qué va a pasar si se queda con nosotros. Si se queda con nosotros, lo voy a dar toda la terapéutica, pero no voy a poder avanzar como parte de lo específico, no es efectivo. Entonces, algunos aceptan llevarse al paciente, ellos mismos, con retiro voluntario, a Licor o a Barro o a la policía y a la unidad, llegan bien y eso es una posibilidad, pero siempre y cuando esté firmado por el familiar y por el paciente. Porque así mandarlos de la nada, y yo exponerlos, a darles de alta y si se mueren en el camino, eso no te ocurre para mí. Pero también depende, ¿no? No sé, cuando tú has sido niño en el hospital de Vicar, no sucede, en funciólogo, no solo médico general, es el camino. Cada rama tiene diferentes especialidades, aptitudes. ¿Otra pregunta? Ya. Entonces, digamos, en las alternativas de la hospitalización convencional, ya todos se han dado cuenta de que existen severos problemas en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque la población, ya la tasa de supervivencia ha incrementado, en los hombres es más o menos 74 más menos 2 años y en las mujeres 76 más menos 2. Sí, nosotros vivimos un poquito más que los hombres, pero igual ha incrementado. Hace, no sé, pues 20, 30 años la esperanza de vida al nacer era aproximadamente 50 años. Entonces esto va incrementándose y esto genera pacientes pluripatológicos. ¿Qué son pacientes pluripatológicos? Son aquellos pacientes que no solamente tienen una enfermedad como diabetes, a veces tienen hipertensión, tienen problemas renales. Entonces es un paciente crónico que va a requerir distintas especialidades y que va a visitar la emergencia en múltiples oportunidades. Por eso es que se congestiona la emergencia. Obviamente hay disminución de recursos económicos de los pacientes porque se ha visto un incremento del presupuesto asignado al sector salud. Lamentablemente este presupuesto año a año se ve que un porcentaje es devuelto al gobierno, no es utilizado de forma adecuada, por tanto no hay mejoras en los sistemas de salud. Otro es la disminución de camas en la hospitalización, porque claro, tenemos pacientes con patologías crónicas que demoran, ¿no? Idealmente el paciente no debería quedarse más de 5 a 7 días, pero hay pacientes que se quedan meses, a veces abandonados, a veces con patologías bastante particulares que hacen que obviamente ocupen una cama por más tiempo. Y también hay un incremento pues, del área quirúrgica, ¿no? Entonces el problema habitualmente quien lo tiene que solucionar es la emergencia, porque es la emergencia donde van a llegar todos los pacientes. Y nosotros, obviamente, como les digo, debemos trabajar 24/7 y no cerramos puertas de emergencia. Es por eso que se crean alternativas para la hospitalización convencional, que es la que todos conocemos. Estas son las 4 alternativas que se manejan: el hospital de día, la cirugía mayor ambulatoria, la hospitalización domiciliaria y lo nuevo que es el hotel de pacientes. En nuestro país, el hotel de pacientes se dio a raíz del COVID. Tanto el hospital de día como la cirugía mayor ambulatoria se generaron o aparecieron en los años 50 aproximadamente en Estados Unidos como una alternativa para poder manejar a los pacientes que requieren menor tiempo de hospitalización. ¿Cuál es, por ejemplo, en el hospital de día para estos pacientes? Para pacientes, por ejemplo, con cáncer gástrico que a veces llegan con hemoglobinas de 5 o 6 que requieren transfusión y obviamente el control post-transfusional debe hacerse después de 6 horas. Entonces, por ejemplo, para ellos, para aquellos que necesitan transfusiones y obviamente un control posterior, existe el hospital de día. Como saben ustedes, las transfusiones no se hacen en 10 minutos, ni 20 minutos, demoran 2 horas. Y encontrar un paquete globular o un paquete compatible demora otras 2 horas. Si contabilizamos 2 más 2, más la transfusión que demora 2, más el control, ahí llevamos más de 12 horas que el paciente se va a quedar con nosotros. Entonces, obviamente, se ocupa cama emergencia. Pacientes con quimioterapia. También, para pacientes con tratamiento de dolor, aquellos pacientes oncológicos,
que van porque no tienen una terapia paliativa eficiente, también ocupan cama en emergencia y por recuperación post estos procedimientos, ¿no? La cirugía mayor ambulatoria, como saben, en los últimos años ha habido un boom. Habitualmente, ¿de qué cirugía? Las colecistectomías laparoscópicas, las endoplastías. Entonces, estos pacientes podrían ser manejados en la casa, en una cirugía donde lleguen nada más, se operen, se queden hasta la tarde, noche o al día siguiente y luego sean dados de alta. Claro, los pacientes que no tienen riesgo de complicar, pacientes estables médicamente que no tengan otras patologías. Ahora, la hospitalización domiciliaria, como repito, es una alternativa que comienza en el año 50 en Estados Unidos y sirve específicamente para estos pacientes. Pacientes, por ejemplo, postrados que requieren curaciones de grandes escalas, pacientes postquirúrgicos que tienen algún tipo de infección que no requeriría hospitalizarse en el área de medicina, pacientes con infecciones no tan severas como una pielonefritis, o pacientes que requieran inicio de anticoagulación, por ejemplo, las trombosis de Knox. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que deben cumplir los pacientes que van a llevar este tipo de alternativa de hospitalización? Que obviamente primero hayan ido al hospital, ya que para poder hacer un diagnóstico y si requieren estabilización se haga. Luego, una vez estabilizada la enfermedad, se pueda coordinar con un cuidador en domicilio, que sea el apoyo que va a tener el médico o la enfermera, y que tenga acceso, obviamente, a servicios sanitarios donde pueda manejar al paciente y que haya un equipo, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han tratado en la parte de salud, que salud tiene Padomi, por ejemplo, que es un servicio que da manejo a los pacientes en casa, más que todo para los pacientes que lamentablemente no pueden movilizarse, pacientes postrados y secuelados. Ellos van a la casa, les ponen hasta oxígeno, por ejemplo, a los pacientes fibróticos, cosa que no existe en el Ministerio de Salud, en MINSA. Estos pacientes, los del MINSA, lamentablemente tienen que costear, ¿no? Sus gastos, que es lo que se llama gasto bolsillo, que todavía en nuestro país es alto. Ahora, obviamente debe existir también un consentimiento informado, algo que especifique cuál es el diagnóstico, un documento que especifique el diagnóstico, el plan de tratamiento que se está ofreciendo, el responsable de la familia y toda la medicación que va a recibir, cuántos días, los controles y los signos de alarma, de los cuales deben comunicar al médico, que va a ser el responsable del paciente en el hospital. Las ventajas son varias de la hospitalización en domicilio. Lo principal es la comodidad del paciente. No va a salir de la casa, va a estar rodeado de la familia, no va a estar expuesto a los otros pacientes. Como vemos, las emergencias habitualmente están abarrotadas. Y los pacientes a veces están bañando un paciente al costado del otro. Entonces, las ventajas son el respeto de la privacidad del paciente, la comodidad del paciente, que se permita que el paciente esté alrededor de su entorno, obviamente, y que podamos educar tanto a la familia y a las amistades también sobre la patología del paciente. También nos va a ayudar para poder evitar o disminuir el número de infecciones hospitalarias y con esto, obviamente, disminuir el gasto sanitario. Se ha hecho estudios y se sabe que un día de hospitalización de un paciente habitualmente cuesta 2.500 soles. Todo el gasto que representa tanto médico, con medicamentos básicos, sin contabilizar días en UCI o complicaciones. Entonces, si estamos hablando de que un paciente, por ejemplo, tiene una pielonefritis que requiere 5 días de estar internado, estamos hablando de más o menos 12.500 soles, que podría ser con casa, tranquilamente. Y lo último, pues no, facilita que las camas del hospital sirvan para aquellos pacientes que realmente necesitan estar bajo supervisión médica. Ahora, el hotel de pacientes. Ustedes ya saben, el COVID. A raíz del COVID, que casi todos nos enfermamos, casi todos aquí, se habilitó en nuestro país esta alternativa. Si algunos recuerdan, me parece que el edificio que habían construido para los deportistas se donó para aquellos pacientes con COVID leve. Es una buena alternativa, tanto para pacientes con infecciones por COVID que necesiten aislamiento y que estén estables hemodinámicamente, y para pacientes oncológicos también estables, por ejemplo, que requieran solamente manejo de dolor. ¿Hasta ahí pregunta? Ya la segunda parte.
El manejo de pacientes en zonas rurales y zonas urbanas. No sé si ustedes han ido a la sierra, se han enfermado en un centro de salud de la sierra, o del norte, no sé. ¿Sí? A ver, les cuento una experiencia. Cuando fui de vacaciones a México ya hace unos años, justo mi cuñado se cayó y se volvió la cabeza. Tenía una conmoción, no recordaba. Hacía las cosas a repetición. Fuimos al hospital más cercano, que es el de Tumbes, que recién había sido inaugurado y que es grande y que cuenta con todo, pero que no había especialistas. Solamente estaban internos de medicina. Entonces, de verdad que a pesar de que ciertas regiones de nuestro país están creando hospitales de muy alto nivel, no hay especialistas, obviamente por los honorarios, ¿no? No se les paga adecuadamente. Ahora, vemos que en toda Latinoamérica hay un alto porcentaje de personas en situación de pobreza, ¿no? Como ven, hay una diferencia en la parte rural como en la parte urbana. En la parte rural hay un 34%, o sea, hay más, hay una diferencia de casi un 25% de personas que están en situación de pobreza. En los países tercermundistas y desarrollados como el nuestro, hay enormes falencias en la parte básicamente rural de la atención de emergencia comparado con la zona urbana. Por eso es que muchos pacientes vienen de sus provincias a Lima a atenderse, saturando las emergencias de nuestro país. Entonces se ha visto que en las zonas rurales, que es donde más deficiencias hay en el ámbito de salud, hay mayor mortalidad, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que hay 4 a 5 veces más mortalidad infantil en gestantes a comparación de las zonas urbanas. Es grande la diferencia. Por eso cuando ustedes lleguen a su centro de salud, cuando sean serumistas, les van a pedir una serie de indicadores que van ustedes a manejar con su enfermera. Pero lo que no puede sucederles bajo ningún motivo es que se les muera una gestante o se les muera un niño. No puede pasar. Es un mal marcador. Y por eso que les piden ser tan estrictos con los controles y también con la identificación de sus personas vulnerables. Ese es un estudio que se hizo aquí en el país en el año 2018 por COMEX, que ven que trataba sobre la población que buscó ayuda, tanto en comparación en la parte nacional con la parte urbana y la parte rural. Ven que la diferencia entre los años 2019 al año 2020 hubo menor población que trataba sus patologías en los centros de salud. Era obviamente significativo no solamente en la parte urbana, que de un 52% casi, había más o menos 15% menos de personas que buscaban atención, y también en la parte rural, ¿no? Del 43 casi al 30%. Entonces, ¿qué es lo que les he dicho en la primera parte? Toda el área rural o las áreas más alejadas, en el caso de ustedes que van a hacer serum, van a hacer específicamente actividades preventivo-promocionales. Y cuando identifiquen algún paciente que requiere una mayor atención, tiene que ser referido a un centro de salud cercano que cuente con la especialidad que pueda atender su patología. Cuando ustedes lleguen, también van a adquirir una responsabilidad importante, ser el responsable de su centro de salud. Ustedes tienen que coordinar no solamente la parte de desastres, sino también comandar el tema de la atención de sus pacientes. Entonces tienen que tener paralelos a eso. ¿Cuáles son los principales problemas que se ven en nuestro país? Por ejemplo, dando la diferencia entre la atención en la área rural y en la área urbana, es que el acceso a servicios de salud. Yo no he hecho servicios en la parte de la selva, pero lo que me comentan mis amigos es que a veces tenían que estar en Tequeteque durante 4 o 6 horas para llegar a sus centros de salud. ¿Ya? Así de complicado es. Los recursos humanos son limitados, como repito, a estos lugares no van a ir especialistas. No van a ir los médicos servicios. O sea, ustedes, con permiso. Entonces, obviamente los recursos son limitados, no solo humanos, sino también la parte de equipos biomédicos. Probablemente ustedes no tengan un coche de paro, probablemente ustedes no tengan un electrocardiógrafo porque no lo necesitan, ¿no? Pero sí les va a llegar pacientes en situación de emergencia. Entonces deberían estar preparados para
poder interconectarse con su red de emergencia y poder referir a sus pacientes. Escasez de medios diagnósticos, obviamente. El transporte sanitario es básico y a veces es limitado. Cuando lleguen los tenemos permisos, tienen que identificar todos los sectores sociales. En mi caso, por ejemplo, yo no tenía, había solo una movilidad que salía cada 3 días, una vez al día. Ustedes deben contactarse con alguien que tenga movilidad y que pueda hacer el transporte de una ambulancia en caso de que un paciente se trasladado a otro lugar. Y esa coordinación es de ustedes. Y bueno, ¿no? Formación de emergencia limitada. Esto se ha visto, como les dije a mis alumnos, pocas veces ustedes van a practicar intubación, pocas veces ustedes van a hacer RCP. No lo van a hacer, entonces no lo van a saber. Por más que vean, no lo van a saber hacer. Entonces la idea es de que practiquen, vean, lo que puedan, ¿no? Este es otro estudio que fue presentado en el Comercio en el año 2013, que muestra las enormes diferencias de los niveles de atención, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Por ejemplo, en los pacientes en rayitas, el nivel de esperado de pacientes que debería atender los centros de salud nivel 1. En el caso, ¿no? Más de casi 2 millones debería atender, pero solamente atiende la mitad. En el caso del nivel 2, debería atender esta parte de entre 400.000 que la atiende el COVID. Y en el nivel 3, casi la misma proporción. ¿Qué pasa acá? Obviamente, ¿no? En un nivel 1, en el primer nivel de atención, los pacientes, como ven que en los centros de salud, o no hay el personal que necesita, o no hay la medicación que necesita, o no hay los equipos, van a saturar los niveles 2 y 3. Por eso es que a pesar de que aquí se ofrece mayor cantidad de recursos para poder atender a estos pacientes, se van a estas dos y saturan las emergencias, las hospitalizaciones. Lo que se está tratando de hacer desde hace ya años, todavía no se logra, es reforzar este primer nivel de atención, cosa que resulta paradójica, porque si recuerdan, en el COVID se cerraron todos los centros del primer nivel de atención, solamente existían los niveles 2 y 3. Lógico para los pacientes con patologías leves, donde debían reforzar justamente esto, porque a nosotros nos llegaban, bien es cierto, sí, pacientes que fallecían a las horas o minutos, pero también pacientes con simples infecciones leves, y eso era saturar las emergencias. Ahora, la continuidad del tratamiento patológico inicial. Esto depende, ¿no? Como hay pacientes pluripatológicos, requieren que el seguimiento se haga una vez diagnosticado, puedan ser seguidos de su patología en el hospital o en la casa. En el caso, por ejemplo, de los hospitales de salud que existe PADOMI, uno se diagnostica en el hospital, le da su tratamiento, lo lleva a la casa y el médico le hace llamados para poder ver cómo ha evolucionado. Eso no ocurre en niños. Entonces es una preocupación constante que afecta básicamente a las personas de mayor edad, que son los que tienen mayores patologías o mayor variedad de patologías. Entonces, aquí vemos que deberían cumplirse para poder superar este problema de la continuidad de la atención. Falta de recursos humanos y la especialidad de medicina de familia, que es la que actualmente realiza el seguimiento de este tipo de pacientes, es muy escasa. No hay muchos médicos de familia todavía, porque es una especialidad relativamente nueva, me parece que tiene unos de 15 años. Entonces, estos médicos podrían como que ayudarnos a disminuir esta brecha que existe actualmente con este tipo de pacientes. La falta de acceso a los cuidados, a pesar de que tenemos una cobertura universal de salud y que de acuerdo a estadísticas más del 99% de la población ya está asegurada, a veces los pacientes, de acuerdo a donde están ubicados, no cuentan con el centro de salud que pueda brindarle toda la atención que requiera dependiendo de su patología. Entornos múltiples, porque obviamente van a estar en lugares alejados, no van a poder llegar, no van a tener los familiares que tengan cuidado. Las normas son diferentes, ¿por qué? Porque a veces que llega un paciente inseguro, solamente lo diagnosticas y luego tienes que tratar de referirlo. Normas de la Organización de Salud a la que llegue y falta de acceso a los cuidados médicos.
Ese es también un estudio hecho por COMEX. A nivel mundial hay un indicador que debería reflejar cuánto personal de salud por 10.000 habitantes debería haber. Este número debería estar por encima de 23 a nivel mundial. En nuestro país, hasta el año 2018, como pueden observar, ven que el personal médico llegaba solamente al 13.6, cuando debería ser 23 médicos por cada 10.000 habitantes. Estamos muy por debajo de lo que deberíamos tener. Y lo que sí está en el promedio, un promedio, pero un poco más que nosotros, es el personal de enfermería, ¿no? 15.6. O sea, hay más enfermeros por 10.000 habitantes que médicos. Y aquí les puse esta gráfica que muestra para el 2018 cuánto es el porcentaje, ¿no? Como vemos el indicador la lectura, por ejemplo, ¿no? En Lima tenemos casi 20.5, casi llegando al requerimiento que deberíamos tener, que es de más de 23. ¿Cuáles son las estrategias para poder mejorar la continuidad de la atención? Primero, una historia clínica digital, sería lo ideal. Por ejemplo, en los hospitales de salud contamos con historias clínicas digitales, pero lastimosamente estas no se comparten entre hospitales. Por ejemplo, Barton tiene un sistema de salud, un sistema de historia clínica digital que nos permite en la computadora ver todo del paciente, pero si yo lo refiero a Sabogal no puede ver nada de lo que yo tengo. Claro, también tiene, Sabogal también tiene. Casimiro no tiene historia clínica digital, todo es en papel, y el papel se pierde. Y lo que yo escriba hoy, probablemente de acá a una semana, porque esas historias se mandan a otro lado, no lo va a ver el médico que debería hacer el seguimiento del paciente. Entonces podríamos empezar por eso, ¿no? Una historia clínica digital. Obviamente esto es muy costoso. Más de 200.000 o 300.000 soles cuesta poder crear todo el sistema para poder instalarlo en un hospital. Y los cuidados interdisciplinarios, no solamente el manejo por parte del médico, sino también por parte del personal de enfermería y técnica. ¿Hasta ahí preguntas? Esta última parte también es importante porque, como les digo, muchos de ustedes van a acabar siendo prehospitalarios hasta que ingresen a la residencia. Les pagan menos, pero no van a tener buen bien. ¿Ya? Es importante el sistema prehospitalario muchísimo. ¿Por qué? Porque representan un nivel de atención previo a cuando el paciente llegue al hospital y va a servir para evitar que el paciente o fallezca o quede con graves secuelas. Por ejemplo, les pongo un ejemplo que me ha llegado, ¿no? Un paciente, por ejemplo, con sospecha de un infarto cerebral, idealmente debería mantener presiones elevadas. ¿Qué presiones elevadas? Puede tener presiones de hasta 220, 110 tranquilamente, porque su cerebro está tratando de proteger el área de penumbra. ¿Qué es lo que hacen en el prehospitalario? Que es donde hay más médicos generales que ustedes. Les dan captopril. Entonces, le hacen más daño al paciente. El médico prehospitalario llega feliz porque ya el paciente está con presiones casi normales, pero para el cerebro del paciente no está bien, porque ha debido al menos 24 a 48 horas manejar presiones altas para permitir que el área de penumbra del cerebro pueda estar ok. Otro ejemplo, pacientes mototaxistas o personas que están en un mototaxi. No se sabe la dinámica de cuál ha sido su accidente. Caen al piso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién llega primero? A veces los bomberos, a veces el personal policial, a veces ya el SAMU. ¿Qué es lo que hacen? Lo pasan a otra familia como si fuera paquete y lo llevan al hospital más cercano. Pero si no sabemos cómo ha sido el mecanismo de trauma, y si por ejemplo tienen una lesión a nivel cervical y yo les tiro el cuello, ¿qué va a pasar con el paciente? Parapléjico, ¿no? O va a morir. Entonces es muy importante el sistema prehospitalario.
no solamente para salvarle la vida al paciente, sino también, repito, para evitar que el paciente quede con secuelas. Quienes hacen de prehospitalario de SAMU, que es con el número 106, pero también pueden llegar los bomberos, la policía, el personal de carretera. El objetivo no solamente es trasladar al paciente al centro que pueda manejar la patología que presenta, sino también estabilizarlo donde encuentran al paciente. O sea, ustedes no pueden simplemente, si encuentran un paciente crítico, no estabilizarlo y llevarlo por paquete al hospital. No, hay que estabilizarlo donde lo encuentren y una vez estable trasladarlo. Y esa estabilización debe demorar lo menos posible, menos de 5 a 10 minutos. En el sistema prehospitalario hay tres componentes: el componente operativo, el centro de coordinación y el hospital de traslado. En el elemento operativo vamos a tener al personal de ambulancia y al personal médico, ¿no? Eso no es aquí del país, ¿no? Pero representa más o menos cómo debería ser el sistema del prehospitalario. Una vez que ocurre un accidente, se llama, en el caso del servicio de emergencias médicas, al 911, se identifica o se tría al paciente y se envía a cualquiera de estos tres a atender al paciente. Recogen al paciente y lo llevan al hospital. Cuando ustedes tengan un paciente que han encontrado en la vía pública y lo deban transferir, ustedes lógicamente deben transferir al paciente al hospital no solo más cercano, sino donde puedan solucionar el problema. Por ejemplo, otro ejemplo, tuve un ex interno que estuvo con yo, cuando termine el internado, o se van a caer en la calle, probablemente. Entonces, estaba haciendo una ambulancia y me trae un paciente Casimiro con una hemorragia digestiva activa, sabiendo que yo no tengo gastroenterólogo. ¿Cómo me traes un paciente que yo no voy a poder manejar y el paciente se murió? Porque es una hematemesis masiva. Entonces, tienes que no solamente llevar al paciente al lugar más cercano, sino también donde haya el servicio que lo pueda manejar. Yo puedo estabilizarlo, pero si sigue con el sangrado y no lo puedo parar, el paciente va a morir. Y es lo que pasó. Aquí también, ¿no? Hay una persona que recibe la llamada de emergencia, coordina a ver si es realmente una emergencia o una urgencia, y de ser una emergencia activa del sistema de prehospitalario, es este personal, llaman a la ambulancia, trasladan al paciente, llegan, estabilizan y luego van al hospital destino. Elementos operativos ya les dije, que viene a ser el personal sanitario, médicos, enfermeras, técnicos y el vehículo de transporte. Les dije que había tres tipos de ambulancia. La 3 es donde ve el personal de emergencia, que es el que tiene equipo de vía aérea, EKG y también ventilador mecánico. En el tipo 2 solamente hay personal técnico o hasta enfermero. El centro de coordinación es el área donde el médico va a llamar a informar acerca del paciente que ha encontrado y que ha estabilizado, y va a pedir que este centro de coordinación, le diga al médico a dónde tiene que llevar al paciente. Este centro de coordinación es el que habitualmente llama al jefe de la guardia del hospital destino o al centro de referencia sobre el paciente que va a trasladar. Los hospitales de traslado, obviamente, es donde vas a dirigir a tu paciente. Cuando llega el paciente, igual pasa por triaje y luego se redirecciona, ¿no? Las fases son estas: ocurre una emergencia, se recepciona la llamada, es el centro de coordinación que va a identificar qué tipo de prioridades, luego activa el sistema de emergencias, el equipo va hacia el lugar donde se encuentra el paciente, lo tiene que primero evaluar, diagnosticar evaluar y estabilizar. Y luego coordina nuevamente con el área de coordinación para poder saber a qué hospital lo va a llevar. Ese es el plan. El SAMU en nuestro país opera desde el año 2011, ya 24 horas, y fue creado y operativo fue en Comas por primera vez, ya en todas partes del país, ¿no? Este es uno de los pocos estudios que hay acerca del prehospitalario en nuestro país, pues por la Mexicana, me parece, en el año 2018, y se vio la relación entre el manejo del prehospitalario y la sobrevivencia de pacientes que habían sido víctimas de accidentes de tránsito, ¿no? También pusieron como otras alternativas a factores asociados la gravedad de las lesiones de los pacientes y la limitación de atención en el servicio de emergencia a donde llegue. Por ejemplo,
el hospital donde trabajo, que es el Casimiro Ulloa, por más de 6 meses, 8 meses no tuvimos alteplasia y nos venían pacientes con sospecha de infarto cerebral y el tiempo para poder trombolizar. Entonces, si yo no tengo esa medicina y si no la voy a poder administrar porque no la tengo, ¿para qué me traen un paciente que lastimosamente estamos perdiendo tiempo? Bueno, repito, solamente tenemos 4 horas para poder estos pacientes y queremos devolverles la funcionalidad. Entonces se vio que el número de atenciones hospitalarias para el 2018 la tuvo mayor Lima Metropolitana, a diferencia de los otros departamentos. Pero cuando se hizo una diferencia entre las prioridades 1 y 2 que atendía el prehospitalario, no era Lima quien tenía mayor cantidad de pacientes con esas prioridades, sino era Ucayali y Tacna. Luego ya venía Lima, Loreto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo cuando estaba en Huaraz 2 años, no, 1 año, me venían un montón de pacientes neurocríticos, ya sea por accidentes de tránsito o por agresiones de terceros. Eran prioridades 1, ¿no? Y este es el infograma que maneja SAMU para poder determinar si un paciente es realmente en emergencia o no, para poder enviar al equipo de ayuda. Cuando se recibe una llamada, hay un operador, y este operador es quien hace las veces de triaje y va a diagnosticar si es realmente una emergencia o no. Si no es una emergencia, se desactiva la llamada. Si es una emergencia, se la manda un médico regulador y él va a determinar si es prioridad 1, 2 o 3 y 4. Si es 1, 2, se activa el sistema de emergencias para mandar un médico. Llaman a una ambulancia, esa ambulancia llega al lugar donde se encuentra el paciente y tiene que hacer también el triaje. El médico, cuando llega a valorar al paciente, hace su triaje, estabiliza e informa al centro, al operador, le informa de lo que está encontrando en el área del accidente o del evento y pregunta dónde va a trasladar a su paciente. Luego de eso es que van a ir al IPRES de destino. Y en el intrahospitalario también. 24 horas nosotros tenemos las ambulancias. Normalmente no usamos las de SAMU, sino las del propio hospital. Pero en caso de emergencia, prioridades 1 y 2, podemos llamar a SAMU. ¿Ya? SAMU también lo que hace, ¿no? Si es una prioridad 1 y 2, le da destino. Es decir, asigna a un personal médico junto con todo su equipo para ir a recoger al paciente. Pero si es prioridad 3, 4, dice no, espera, lo solucionas tú con tus propios medios al día siguiente. Entonces es importante siempre el triaje que hace y también qué tan severo es el cuadro del paciente para poder activar el servicio. Porque como digo, cuando es prioridad 1 y 2, se requiere una ambulancia tipo 3 y esas ambulancias son muy costosas. En extremo costosas y son poquísimas las que hay. Entonces los tiempos de demora pueden durar 4 o 6 horas para poder trasladar. Sí, ya está. ¿Preguntas?